Sí. La nube. La nube. No, ok, listo. Bien. La... Ok. Puedes minimizar la ventana de Zoom. Listo. La tesis doctoral se titula Progressive Failure Analysis of Continuous Fiber Additive Manufacturing Composites, y quien les habla, Juan Sebastián León, el autor. El contenido de esta presentación es primero en una introducción, en un segundo momento se darán los objetivos para después continuar con los materiales y métodos utilizados. Finalmente se expondrán los resultados y las conclusiones a las que se llegó con este trabajo. En esta sección se abordará el estado del arte, la formulación del problema y los parámetros de procesos involucrados. Los materiales compuestos son aquellos formados por dos o más materiales que en conjunto poseen unas propiedades mecánicas superiores a las de los componentes individuales. En los materiales compuestos de fabricación tradicional, como los laminados a mano, enrollamiento filamentario o métodos de infusión de resina, el flujo de proceso, microestructura, propiedades y desempeño ya está claramente establecido. Sin embargo, en la manufactura aditiva, una tecnología de reciente fabricación, este flujo no está muy claro. Tenemos algunos parámetros como la composición del material, la gestión térmica, el tiempo, la tasa de alimentación que afectan a la microestructura en términos de la distribución de vacío, su tamaño y falta de adhesión entre capas. Esta microestructura, a su vez, va a determinar unas propiedades diferentes en cuanto a resistencia, rigidez, tenacidad de la fractura, que junto con las solicitaciones mecánicas de la parte modificarán el desempeño de la estructura o componente que se esté analizando. Vemos en esta figura una breve mirada a el análisis bibliométrico, donde se observa que los términos manufactura aditiva, fabricación por filamento fundido y material compuesto han estado en constante crecimiento. En el año 2021 se generaron cerca de 1.800 trabajos, de los cuales Colombia está presente con 19 documentos y en particular la UIS se posiciona como actor principal dentro del país con más de 10. La manufactura aditiva es entendida según la norma ASTM 52900 como el proceso de unión de materiales a partir de un modelo 3D mediante generación capa por capa en oposición a las tecnologías sustractivas. En este caso se presenta un tipo de manufactura aditiva o de fabricación aditiva, que es el de fabricación por filamento fundido. Aquí tenemos tres tipos diferentes. En el primero es una región material, un carrete que va alimentado a un cabezal extrusor, funde el material y mediante un movimiento relativo entre las partes, entonces genera la pieza 3D. En el segundo punto, vemos una tipología que utiliza multimaterial para, mediante una etapa de premezclado, generar ese material compuesto. Y en el tercer punto, vemos que se trabajan con dos cabezales extrusores, permitiendo entonces la deposición de diferentes capas de cada uno de los materiales y un control sobre esta tecnología. El estudio de los materiales compuestos parte en el año 1828
con la regla de mezclas, después perfeccionada en 1929 los modelos de Reus y de Voigt. A partir de ahí surgen desarrollos como la teoría clásica de laminados y luego en 1978 el método de rigidez promedio de Kregers, que en el 2016 Melenka lo aplica a materiales compuestos de manufactura aditiva. Otros trabajos como el de Al-Abadi presentan formulaciones más simplificadas para determinar los módulos de tensión longitudinal y transversal de estos materiales. Estos módulos longitudinales y transversales son funciones de los parámetros de fabricación. Uno de los más estudiados en la literatura es la construcción o la dirección de construcción de las partes. En este caso, vemos en la figura 7 la diferente orientación que puede tener una parte. En lo particular, en el globo azul tenemos la impresión plana, en el globo rojo la impresión sobre borde, en el globo verde impresión vertical y en el amarillo inclinada. Algunos autores han utilizado métodos basados en datos como máquinas de soporte vectorial, redes neuronales, entre otros, para la predicción de la resistencia a la flexión, como en el trabajo de Zhang en el 2020. En paralelo, se ha venido creando nuevos modelos de daño cada vez mejores que presentan un buen ajuste. Y en la literatura encontramos modelos como el de Vías, Piño y demás. Estos modelos de daño no han sido muy explorados o muy explotados frente a la manufactura aditiva. Existen pocos trabajos, en lo particular este de la figura 11 de Al-Abadi, que realiza un modelo de daño instantáneo a diferentes probetas de carbono, Kevlar y fibra de vidrio. Además, muestra que pese a estar probados para materiales compuestos de fabricación tradicional, los materiales compuestos de manufactura aditiva tienen mecanismos de daño similares o mecanismos de falla muy parecidos, entre los que se encuentran los mecanismos intralaminares, translaminares y interlaminares, siendo estos más complejos debido a la microestructura que presentan, característica de la fabricación aditiva. Y esta microestructura, como lo he mencionado, también es función de los parámetros. En este caso, se trabajó con una impresora 3D Markforged Mark II, que utiliza doble cabezal extrusor, una tecnología patentada de corte de fibra, permite establecer el contorno de disposición de los materiales y además la impresión de Kevlar, carbono y fibra de vidrio. Hay algunos parámetros que no son modificables, que el fabricante no deja tanta libertad, como son la temperatura y la tasa de alimentación. Vemos aquí el proceso de creación de una pieza mediante manufactura aditiva. Entonces se inicia a partir de un modelo o una pieza 3D. Ese modelo es importado a el software Eiger. Aquí se selecciona la orientación o dirección de impresión y se ajusta el patrón de relleno. Vemos en la figura que es posible seleccionar patrones de relleno triangulares, hexagonales, patrones de relleno rectangulares y giroides y además modificar su densidad. Es posible además establecer parámetros en cuanto al refuerzo de fibras y otros. Una vez seteados o ajustados estos valores, se realiza el proceso de slicer o corte capa por capa, en donde el software genera la trayectoria a recorrer por cada uno de estos cabezales, mostrándose aquí. Entonces, la edición de una capa, en este caso es posible modificar el ángulo de las fibras alineadas. Es posible también modificar el contenido de esas fibras. Si son concéntricas, es decir, que siguen el borde, puedo crear más fibras, más anillos concéntricos, mejorando la fracción volumétrica.
y pues de agregar también la modificación de estas fibras alineadas en diferentes ángulos, a 0, 45, 90 y valores intermedios de a 1 grado. Con esto en mente, los objetivos planteados fueron los siguientes. Como objetivo principal o general, implementar y validar un modelo de daño progresivo en materiales compuestos de fabricación por filamento fundido, encontrando los efectos de los parámetros de manufactura en el comportamiento mecánico y los mecanismos de falla de los mismos. Para la solución de este objetivo general se plantearon 6 objetivos específicos. El primer objetivo específico va a ser desarrollar esa estrategia de modelado material para caracterizar la resistencia y rigidez, considerando las diferentes configuraciones del material. En este caso, configuraciones de apilado, orientación de las fibras, de geometría y dimensiones de cada una de las regiones. El segundo punto, encontrar el tamaño del elemento de volumen representativo adecuado para aplicar un modelo de daño progresivo, identificando o discriminando cada una de las regiones geométricas presentes. El tercer objetivo es encontrar los efectos de los parámetros de manufactura, como la dirección de impresión, el tipo de refuerzo de fibra, el ángulo de la fibra, el tipo de relleno, la densidad del relleno, todos estos parámetros en la rigidez, resistencia y energía total disipada, utilizando un enfoque de diseño de experimentos. El cuarto punto, y en secuencia con el anterior, es entonces los elementos de compresión y cortante que permitan caracterizar el modelo de daño y a su vez comparar los resultados con el modelo numérico establecido. El quinto es entonces desarrollar un análisis microscópico y fractográfico de los ejemplares, mostrando los mecanismos de falla y la relación con el estado de daño, la carga y los parámetros de manufactura. Como último punto o objetivo específico, se encuentra la validación del modelo numérico a través de un ensayo tipo open hole o un ensayo que logre capturar todo el campo de deformaciones. Esta sección, materiales y métodos, dará cuenta de la metodología empleada en la investigación, cuáles fueron los materiales utilizados y los equipos también para lograr los objetivos planteados. En primer lugar, el flujo general de trabajo es iniciar desde esa perspectiva de ingeniero del diseño, donde se inicia o se concibe una pieza, luego se divide por regiones. Estas regiones son el polímero sólido, la región de relleno, patrones de estructuras celulares y la región de refuerzo de fibra. Luego, estas 3 regiones se integran. Más adelante mostraré cómo se realiza esa integración. Se integran en un software de análisis por elementos que después, mediante procesos de caracterización experimental, son analizados y validados. Se podría pensar también en cerrar el ciclo, y hay algunos trabajos que han seguido este cierre de ese ciclo mediante optimización topológica, mediante variación de diseño basado en ciertas propiedades encontradas. Pero pues está fuera del alcance de la tesis, solo se fue hasta el análisis y la validación del modelo. Este flujo de trabajo, pensada para las 3 regiones, está caracterizado por 3 etapas. La primera, identificación, luego caracterización y análisis y verificación. En la etapa de identificación se encuentran las características principales a desarrollar con el modelo material o con la ecuación constitutiva. Luego se realiza la caracterización, que es encontrar los parámetros del modelo que
responden a esa ecuación constitutiva aplicando ya sea métodos numéricos, métodos experimentales o demás. Y finalmente se hace una verificación o un chequeo de esas propiedades con valores de la literatura, comparaciones de modelos y se verifican errores. Esto fue realizado para las 3 regiones: región de estructura celular, región de polímero sólido y región de fibra. En la región de estructura celular se identificaron la densidad y el tipo como las características principales que influyen en el comportamiento. La caracterización se realizó por el método de elementos finitos y también por modelos analíticos como el de Gibson-Ashby y una análisis de los resultados experimentales. Luego en el polímero sólido se definió el tipo y las propiedades del sólido, del material, seleccionando la ecuación constitutiva. Esta descripción se realizó por procesos de homogenización, teniendo en cuenta que al realizar los pases del cabezal extrusor se generaban vacíos entre los dos caminos, las dos trayectorias, generando una anisotropía del material. Y en la región de refuerzo se definió el orden de apilamiento, la fibra, el ángulo y la alineación como las características principales. Se realizó la caracterización utilizando datos, experimentos y modelos micromecánicos para finalmente hacer un análisis utilizando un enfoque de diseño de experimentos y una validación a través de correlación digital de imágenes. Los equipos y técnicas utilizadas fueron las siguientes. Para la caracterización, una máquina de ensayos universal, la MTS Bionix 370, se usó para la caracterización de las propiedades viscoelásticas un analizador DMA RSG2, para la caracterización y la validación del modelo se utilizó una correlación digital de imágenes, y en la parte microestructural, microscopio de escaneo electrónico, el BESGA-TechScan QuantaFlex 650, al igual que máquinas de lijado, pulido y recubrimiento por capa de oro de sputtering. Algunos métodos que involucraron la tesis fue análisis por elementos finitos con ANSYS, diseño de experimentos con Minitab. Algunas tareas requirieron de programación en Python, algunos scripts. Y finalmente, la aplicación Regressor App de MATLAB para los modelos basados en datos. Es de aclarar, en un punto adicional, que los materiales utilizados fueron PLA, Nylon White, Onyx y materiales de refuerzo como fibra de carbono, fibra de vidrio y Kevlar. La estrategia de modelado material parte entonces de esa división en 3 secciones: sección de polímero sólido, sección de refuerzo y sección de estructura celular. Luego de caracterizar la rigidez utilizando el método VAS, entonces se encuentra, a partir de esas características geométricas y considerando el apilado, se encuentra su matriz de rigidez promedio. Los pasos para realizar este modelo VAS son los siguientes. Primero, encontrar las matrices individuales. Son matrices ortótropas en su mayoría. Luego, rotar esas matrices de forma que se genere una alineación con respecto al sistema de referencia global, y después ensamblar las matrices basados en su proporción volumétrica con respecto a la parte. El modelo que se propuso fue un modelo VAS, pero que tenga en cuenta la mecánica de las estructuras celulares. Para esto
se trabajó con el modelo Gibson-Ashby, desarrollado a partir de la mecánica de sólidos, particularmente utilizando una formulación de vigas esbeltas, y en este caso el autor encuentra que la densidad relativa es función de sus características geométricas. Aquí vemos que está el espesor de la viga, la longitud, esto es para una estructura triangular, y las propiedades mecánicas, tanto longitudinal, transversal y fuera del plano, son funciones también de las propiedades geométricas del material, y este factor 2.3 también es del tipo de estructura triangular, hexagonal, rectangular y demás. Se realizaron entonces los test de compresión conducentes a la caracterización de estas estructuras. Aquí traje un par de ellas, ¿sí? Eran estructuras impresas en PLA, y los resultados preliminares del método VAS con esta incorporación de estructuras celulares muestran un buen ajuste entre los resultados numéricos y del modelo propuesto, ¿verdad?, y el resultado experimental. Esto es aplicado a un ensayo de tracción con una sección transversal constante. Se encontró además una relación entre la tensión longitudinal y la fracción volumétrica de fibras, siendo muy similar a la regla de mezclas tradicional, tanto para la fibra de carbono como para la fibra de vidrio. Igualmente, se encontró cómo afecta la orientación de las fibras en función del ángulo de estas. Y continuando con la sección de refuerzo de fibra, entonces se realizó una caracterización de la microestructura, es decir, de sus propiedades y de su tamaño, en este caso el tamaño del volumen del elemento representativo. En el primer caso, las propiedades, se utilizó un enfoque de homogenización numérica de 2 pasos, en donde se inicia con el filamento o con la parte con todas sus características a nivel de resina como a nivel de material y de vacíos. Luego se excluye del análisis las fibras, y en el primer proceso de homogenización se homogeniza la matriz con los vacíos, y después ese elemento homogenizado en gris es entonces homogenizado una segunda etapa con las fibras, obteniendo de esta manera las propiedades generales del filamento. El tamaño del elemento representativo fue encontrado utilizando un método de procesamiento de imágenes. El método fue el siguiente: se tiene una imagen, se divide entonces en subimágenes o en regiones de interés, se analiza su histograma, se compara con el histograma general de toda la parte y se evalúa la similaridad entre ambos histogramas. Esto permite establecer el tamaño hasta cuando se encuentre un coeficiente de similaridad aceptable al histograma de todo el componente. La modelación o el modelo de las fibras utilizando métodos micromecánicos permite, a partir de las propiedades de sus constituyentes, fibra, matriz y resina, obtener las propiedades de resistencia y rigidez. En este caso, fueron utilizados la regla de mezclas, la regla inversa de mezclas, los modelos de Harpin-Side, incluso el PMM, que es el modelo periódico de microestructura, que logra captar todas las propiedades de estos modelos. Además, algunos modelos semiempíricos, como el que se muestra abajo, que dependen de factores experimentales, también se hallaron. Estos modelos micromecánicos se compararon entonces con modelos basados en datos, en donde tenemos un vector de entrada, un set de
un input que presenta 8 parámetros, en este caso la fracción volumétrica de la fibra, la rigidez de la fibra, la rigidez de la matriz, la dirección de impresión u orientación de impresión, el ángulo de la fibra y la resistencia de la resina. Estos alimentan diferentes modelos. En este caso, esta figura muestra un esquema de una red neuronal de 3 capas, en cuya salida se encuentra la propiedad predicha, bien sea resistencia o rigidez. Para la sección no lineal de la estructura o región de refuerzo, esa región de compuesto, se utilizó un modelo de daño. El modelo de daño fue el de Madsen-Miller, Lubinier, Taylor, o MLT, basado en la mecánica del daño continuo. Este modelo de daño establece una matriz de rigidez dañada, como se muestra en la ecuación, ¿sí?, que depende de 3 valores, de F, de M y de S, que son las variables de daño para la matriz, para la fibra, la matriz y el cortante respectivamente. Estos valores impactan en los coeficientes de rigidez de la matriz de elasticidad. Luego de eso, el proceso final es el ensamble o modelado capa por capa de toda la pieza, considerando entonces que cada capa tiene un comportamiento material dado, se integra en un análisis por elementos finitos y es posible entonces establecer el fallo de la primera capa y su comportamiento no lineal a partir de este, caracterizando de esta manera la resistencia de un laminado compuesto. Los parámetros involucrados en esta investigación fueron 3. En este caso vemos la dirección de impresión. Se utilizó una dirección de impresión plana, una dirección de impresión también sobre el borde. Se trabajaron diferentes fracciones volumétricas de fibra y diferentes ángulos de fibra. En el caso de la impresión plana, fue únicamente posible trabajar con ángulos de 0, 45 y 90 grados. En la dirección sobre borde se trabajó con 0 grados debido a la imposibilidad de orientar la fibra. Se determinaron entonces estos defectos de fabricación utilizando un enfoque de diseño de experimentos y las respuestas, como lo anteriormente mencionado, son resistencia, rigidez y energía total almacenada, disipada, correcto. Bueno, los resultados y conclusiones a los que llegan. En esta sección, entonces, se mostrarán cada uno de esos resultados, además de la validación y el proceso o las fuentes de errores posibles encontradas. Como resultado, primero, en las estructuras celulares se encontraron las curvas, esfuerzo de formación para diferentes densidades y patrones. Vemos aquí en la figura 28, la curva de esfuerzo de formación para una estructura celular hexagonal con ángulos, con densidades de 36, 44 y 67%. Observamos que existe una clara tendencia a un mayor esfuerzo a medida que la densidad aumenta y además una mayor rigidez. Estos datos fueron entonces graficados de forma que se obtiene una curva de densidad relativa o de módulo elástico en función de la densidad relativa. Se realizó la comparación con diferentes modelos, el modelo de mezclas, el modelo de análisis por elementos finitos y el modelo analítico, mostrando que el modelo analítico es útil para densidades bajas. El modelo de elementos finitos logra predecir mejor el comportamiento incluso en densidades altas de estas estructuras celulares. Además, se encontraron las correlaciones principales para las estructuras evaluadas, que fueron 3: hexagonal, rectangular y triangular.
Esta figura muestra la energía absorbida de las regiones de refuerzo de fibra de carbono. Aquí vemos que existe un aumento claro de esa energía en función de la fracción volumétrica de refuerzo, ¿sí? Por lo menos en los casos plano, que es esta, y el caso sobre borde, que es esta de acá. Para los ejemplares de 45 y 90 grados, no es posible establecer esta misma proposición. Frente a la comparación de los modelos micromecánicos y basados en datos, vemos en la figura 32 una comparación donde se observa que el mejor de los modelos basados en datos fue un modelo de regresión, un proceso de regresión gaussiana. Aquí vemos la perfecta predicción y cómo se ajustan los valores observados. En el micromecánico se encuentran más alineados a esta curva, mostrando que para este caso particular el modelo micromecánico logra mejores resultados que los modelos basados en datos de inteligencia artificial. Igualmente, la figura 31 muestra las gráficas de Pareto para la rigidez y la resistencia. Aquí se ve con un coeficiente del 5%, un intervalo de confianza, corrijo, del 5%, como el ángulo que más impacta, el factor que más impacta es el ángulo seguido por el contenido de fibras y su interacción. Caso contrario, sucede en la resistencia, donde el factor más importante es el contenido de fibras, seguido por el ángulo y su interacción. Y vemos además que esta diferencia de importancia es menor con respecto a la rigidez. Dentro del análisis fractográfico se hizo un análisis tipo descriptivo donde muestra las diferentes tipologías. Vemos aquí en la figura 33 cómo es la falla para una probeta a 0 grados, a 45 y a 90 grados. Entonces, la falla de la figura 33A, 0 grados, muestra un corte translaminar de las fibras a diferentes alturas. Luego, en la B, se muestran secciones o bandas con deformación plástica bastante considerable en la superficie. Esto puede ser una indicación de falla, sobre todo en la región a 45 grados, ya que coincidían estas fibras con el ángulo del refuerzo. Igualmente, a 90 grados se presentó esta característica. La figura 34 entonces muestra la superficie de una parte, siendo entonces de destacar el tamaño de este camino de extrusión, zonas o regiones de fibras de poco refuerzo, poca resina y zonas ricas también de resina. Otras características a nivel microscópico se pudo observar la rotura de fibras, tanto a nivel de tensión como compresión. Se pudo además observar la microestructura a nivel de tracción de una probeta de 90 grados. En este caso presentaba también lo que se llama un puenteo de fibras, en donde la ondulación pues permite que exista ese fiber bridge. Y aquí un perfil aserrado de esta probeta. La figura 37 muestra un espécimen que sufrió de pandeo compresivo. Tenemos una distinción clara entre las dos secciones, tanto de tracción como compresión.
Vemos en la figura de la izquierda la sección de compresión donde se muestra una región opaca de matriz plana y el mecanismo de falla de las fibras, en este caso, es por micropandeo, ¿sí? Ruptura por micropandeo, fiber microbuckling. Y aquí tenemos en esta sección de tracción, se puede observar las porosidades entre cada una de estas pasadas del extrusor, ¿sí? En forma de diamante. Podemos observar también algunas características como estas líneas de ribera en la sección a tracción y por supuesto el corte de las fibras de refuerzo. El proceso de validación entonces se realizó a partir de un ensayo tipo open hole. Para esto se seleccionó o se realizó una metodología reducida basado en el artículo de Chavasi y Barbero del año 2017, en el que se emplea únicamente 2 laminados para encontrar los parámetros de daño del modelo. En este caso, se realizó un ensayo pseudocíclico en el que vemos en la figura 38 cómo era el desplazamiento en la dirección vertical de la máquina de tracción universal. Entonces, inicialmente se incrementaba, luego bajaba y de esta forma se generaba el patrón de sierra mostrado aquí. En cada uno de estos puntos o de estas curvas se realizó la medición de la rigidez. Estas rigideces eran rigideces decrecientes, ya que la rigidez es función de la deformación aplicada. Se graficó entonces la figura 39, que muestra la rigidez normalizada en función de la deformación aplicada y se calibró el modelo numérico para que diera respuesta a esos puntos experimentales dados. Aquí se encontraron entonces una diferencia entre los puntos a nivel incremental y a nivel de decremento, que más adelante se explicará el porqué. La figura 40 muestra entonces el buen ajuste entre el modelo numérico y el modelo y los datos experimentales frente a un ensayo tipo open hole. Es otro tipo de ensayo diferente al anterior, ¿ok? Y vemos también en la tabla 4 los diferentes parámetros hallados para la fibra de vidrio y refuerzos de Kevlar. Sin embargo, esta figura 40 no nos da suficiente información en términos de si el modelo logra realmente validar los resultados experimentales. Es por ello que se plantea una medición de todo el campo de las deformaciones utilizando la correlación digital de imágenes, que funciona a partir de una referencia. Se realiza un desplazamiento y esa imagen actual es entonces correlacionada con la imagen de referencia y se encuentra el campo de desplazamiento. Esta técnica fue implementada en ensayos tipo open hole con una cámara Nikon LX830 con el software Ncore de correlación. Aquí vemos en la figura 42 una comparativa entre el esfuerzo cortante unitario a 2.500 newtons. Aquí está cercano a cero. Aquí también, si bien se presenta una figura, unas formas diferentes a las del modelo numérico, su valor es muy cercano a cero. Esta escala está en por 10 a la menos 3, mostrando un buen ajuste. Nuevamente se realizó el mismo procedimiento con los esfuerzos normales en la dirección longitudinal y los esfuerzos transversales normales. Aquí vemos en la figura una comparativa de estos dos, mostrando hay puntos de mejora, sobre todo en esta sección horizontal frente al agujero. Y aquí vemos en el video
Vemos en el video la respuesta de la probeta. ¿Sí se ve? Frente a la deformación, dado que es un en este caso es un modelo euleriano porque la probeta no se está deformando, se trabaja o se graficó estas deformaciones unitarias en función de la probeta inicial o de la forma inicial de la probeta. ¿Listo? Entonces vemos cómo a medida que se incrementa el valor del desplazamiento, pues incrementando las deformaciones en lo particular, ciertos concentradores de esfuerzo cerca o en las vecindades de ese agujero. Aquí ya hubo la ruptura y pues digamos que el sistema falló de forma completa. Las fuentes de error. Se cambió. La primera, ahí la mitad segundo, cambia. Ya. Ok. Bien. Estos errores del modelo numérico, particularmente la diferencia entre la rigidez a nivel incremental y la rigidez a nivel de decremento, que se denomina estéresis, pudo establecer un comportamiento o inducir hacia la consideración del comportamiento viscoso del polímero. Entonces se realizó un estudio de este polímero, el ónix, frente a ese comportamiento. Se realizaron entonces ensayos de análisis dinámico-mecánico en la Universidad Autónoma de Occidente, donde hice una breve estancia caracterizando el comportamiento viscoelástico mediante una prueba o un ensayo de flexión a 3 puntos, donde pues se impartía un desplazamiento oscilatorio. Esta era la máquina mostrada y aquí se obtuvo entonces la respuesta en cuanto a módulo de almacenamiento contra temperatura. Se trabajó desde menos 20 hasta 200 grados, ¿sí? Y existe una variación entre la orientación de impresión plana sobre borde y vertical, siendo la vertical la que presenta las peores características a nivel de módulo de almacenamiento. La figura 48 muestra para la dirección plana los resultados de módulo de almacenamiento, módulo complejo y la tangente de delta, que es la relación entre ambos módulos, donde se observa que la temperatura de transición vítrea, el TG, es de alrededor de 21.7 grados. En esa temperatura de transición vítrea, donde el polímero cambia de naturaleza y generalmente presenta las transformaciones o los cambios de rigidez más acuciados en toda la región. Por lo tanto, un factor que no se tuvo en cuenta o no se controló tan rigurosamente fue la temperatura, y vemos que pudo haber sido una posible fuente de error. Finalmente, las conclusiones a las que se llega es, primero, se logró proponer, implementar y validar un modelo de daño progresivo en manufactura aditiva que tenga en cuenta la configuración tanto de las estructuras celulares como de el daño progresivo en esas regiones compuestas. Segundo, el modelo de Bass logra tener un buen ajuste mostrando una matriz de rigidez similar a la encontrada experimentalmente,
Y además es posible entonces establecer el comportamiento en función de la región o la fracción volumétrica de la región de refuerzo. Se encontró un tamaño de volumen de elemento representativo adecuado para aplicar el modelo de daño progresivo. Esto es importante ya que se continúa con la suposición de continuo bajo la mecánica de medios continuos y la mecánica de daño continuo, por supuesto. Se evaluó los factores diversos de manufactura utilizando un enfoque de diseño de experimentos. Se obtuvieron entonces los valores P asociados a cada una de las hipótesis planteadas, ¿sí? Donde muestra cada uno de estos efectos en las propiedades de resistencia y rigidez. Además de ello, diferentes métodos fueron aplicados y evaluados en términos de su precisión hacia la rigidez y la resistencia, y se encontró que el modelo que mejor logra predecir es el modelo de micromecánica. Se realizó un análisis cualitativo, un estudio cualitativo de los diferentes mecanismos de falla de los materiales compuestos, sus topologías y defectos. Y finalmente, el modelo numérico es validado a través de correlación digital de imágenes utilizando para ello los especímenes tipo OpenHole. ¿Cuál es el impacto y novedad de la tesis? Logra extender las capacidades de predicción de los modelos del estado del arte, teniendo en cuenta la caracterización de las estructuras celulares, ¿sí? Se realizó una comparación de los modelos que logran dar como resultado que los modelos basados en la física, los modelos micromecánicos, son todavía mejores que los modelos basados en datos. Y la hipótesis continuó y logró confirmar la hipótesis que un modelo basado en mecánica de daños continuos puede predecir el daño progresivo en materiales compuestos que presenta una microestructura diferente a los materiales compuestos de fabricación tradicional, incluso a la luz de la variación entre los parámetros de proceso. Bueno, los productos derivados de esta tesis fueron la codirección de 5 trabajos de grado, tanto a nivel de pregrado como de maestría, que está en curso, 3 conferencias internacionales, 6 artículos científicos, 5 de ellos ya han sido publicados, 4 reportes, una empresa de base tecnológica. Estos fueron los artículos. Aquí se muestran pues, los títulos, la revista y demás. 2 en categoría A1, 1 en categoría A2, 2 en categoría B. Este está siendo evaluado en la revista Engineering Fracture Mechanics de categoría A1. Algunas referencias seleccionadas. Y finalmente quiero dar un agradecimiento al profesor Octavio Andrés por la ayuda y soporte en todos estos 4 años. Agradecer también a mis codirectores, William Pinto, Alberto Pertús, a mis evaluadores, por supuesto, por el tiempo, a la Universidad Industrial de Santander por el soporte financiero y demás, a Tecnoparque. Mis gracias también a el equipo de la Universidad Autónoma de Occidente, el profesor Miguel Ángel y Juan Pablo, por su colaboración, y en general a todos los miembros del grupo de investigación y estudiantes que hicieron parte de este camino. Muchas gracias a todos. Con esto finalizo. Gracias, don Sebastián. Entonces, vamos a dar turno a las preguntas. No sé si te quiero manejar el audio. Sí. Ya pagó.
Eh, bueno, entonces vamos a empezar con el turno de preguntas. Entonces voy a agradecer al profesor Elkin Martínez que puede proceder con las preguntas. Entonces vamos a ir aprendiendo y apagando el micrófono para que no haya retorno. ¿De acuerdo, profesor Elkin? Ya. No, no lo escuchamos, profesor Elkin. El micrófono. Y si ponen el micrófono. Ah, no, el Si tiene micrófono de Elkin ahí está se bien. escucha. Solo usamos el audio de eso. El audio. Para la grabación. Ah, ok.